Buenos días, estamos Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño saludándolos en este episodio 25. 25 episodios tenemos de estar conversando semanalmente. Bien. Ujú. Eso me agrada, no por la cuenta, sino porque siento que cada día que conversamos mm, nos va resultando más natural el ejercicio. Natural en el sentido de que tú y yo hemos hablado miles de horas en la vida y tal vez los primeros 20 episodios como que no era lo más natural de nuestras conversaciones, pero ahora sí siento que se parecen mucho a como conversamos habitualmente, ¿verdad? Ay, pues eso es bueno. Nos vamos acostumbrando. Es que los medios siempre te condicionan, ¿verdad? El hecho de saber que está siendo grabado, que posiblemente vayas a ser seguido por muchas personas y tal, condiciona de una determinada manera, pero sí, yo siento que estamos siendo más naturales, ¿verdad? Entonces nos estamos acostumbrando a ser nosotros mismos, lo cual es muy bueno. Es muy importante. Sí, mira, y eso de que sean 20 25, dices, 25 Ujú. eh, episodios, es importante porque el año tiene 52 semanas. Eso quiere decir que ya la próxima vez llegamos a la mitad de un año calendario haciendo esto. Correcto, Ujú, correcto. Y a ujú. veces yo veo podcasts de personas que van por el episodio 160 o 300, no sé qué, y uno dice, "Jue pucha, ¿cómo se hace para llegar a tanto?" Y hay uno por Sí. uno, ¿verdad? Uno por uno, uno Sí, por uno, así sí. es. Y pues Una vez, obviamente, una vez una alumna en clase me preguntó, don Álvaro, ¿cómo se hace para comerse un elefante? Y yo dije, no sé, no sé. Y dijo ella, bocado por bocado, porque estábamos hablando posiblemente de cuánto se puede lograr paso por paso, uno por uno, bocado por bocado, ¿verdad? no sé si lo hiciste con intención, pero me parece que eso que estás diciendo Te se abrió el rela- apetito. No, no, pero sí siento que abrió la conversación de hoy, porque la conversación de hoy es hablar sobre cómo lidiar, por no encontrar mejor palabra, cómo lidiar con la incertidumbre y Sí, lo que hemos estado conversando sobre tu artículo de esta semana es cómo domar los temores. Y eso es. entonces Ujú. siento que uno podría imaginar que tal vez un elefante no es tan temible, pero si fuera algo más temible, también la forma de lidiar con aquello o de comerse aquello es bocado por bocado. Y entonces Claro, siento claro. que ahí hay como un elemento de temporalidad que lo que busca es reducir el esfuerzo a algo pequeño y Manejable. Ujú. controlado, manejable, ¿verdad? Sí, Que te sí. permite ir avanzando sin estar con la mente puesta en el todo, sino en las partes. A mí me gusta mucho pensar cómo logramos cosas que son muy importantes, ¿verdad? Como por ejemplo, logramos hacer la escuela primaria, que es muy larga, ¿verdad? Son 6 años, bueno, 6 años eran antes, pero ahora la escuela primaria tiene creo que 3 años más por el preescolar. Logramos eso día a día, ¿verdad? Día a día. Si uno se pone a pensar, ahora voy a, bueno, chiquito, pequeño, uno no piensa, pero digamos un muchachito adolescente que va a entrar al colegio, si se pusiera a pensar que va a estar 1000 días en el colegio, ¿verdad? Creo que son 200 días eran cuando no había pandemia ni huelgas, 200 días por año, creo. Y por 5 años que dura el colegio, son 1000 días. Si se pusiera a pensar en que tiene que hacer un esfuerzo de 1000 días, parece una cosa insuperable, muy grande, agobiante, pero es que afortunadamente lo vamos haciendo día por día. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, y esto lo pienso yo desde que era niño pequeño. Cuando era niño pequeño y lo peor que me podría pasar cuando era niño pequeño era eh, lo que llamábamos jalarme una torta, ¿verdad? Ir a jugar fútbol a la plaza de la escuela y en un poderoso shot de izquierda
quebrar un vidrio en la escuela, ¿verdad? Y, y al día siguiente, si se irán a dar cuenta, si alguien me irá a venir a decir que tengo que ir con la mamá a la escuela y tal. Y entonces la noche me resultaba un refugio en cuanto anochecía. Y nos acostaban muy temprano. En cuanto nos acostaban y quedaba el cuarto en oscuridad, era como si pasáramos un borrador, ¿verdad? Yo me veía liberado de la persecución que 2 horas antes había temido que se fuera a desarrollar en torno a mi torta o a mi travesura, ¿verdad? Pero entonces, bueno, afortunadamente cada día tiene su noche. Y fíjate que si uno aprendiera a manejar el tiempo, la física de la noche es oscura, es silenciosa y es más fría que el día. Si uno aprendiera a manejar la física de la noche, posiblemente cada día, al llegar al final, haría un ejercicio de recuperación y al día siguiente amanecería. A mí me parece que todos los días amanecen como si fueran el primer día de la creación. Los amaneceres, yo no veo muchos amaneceres, pero las primeras horas del día son muy bellas, hay mucha pujanza, hay mucho brillo, mucha manifestación de la vida, ¿verdad? Ese ciclo, noche y día, deberíamos aplicarlo al manejo de la incertidumbre. No es que la incertidumbre nos la tengamos que comer un solo día, nos la vamos comiendo día por día. Afortunadamente, con el sosiego de cada noche, nos recuperamos y volvemos a arrancar cada día con la vitalidad con la que arranca la naturaleza cada día. Siento que te estás metiendo en un área muy interesante, porque cuando dijiste lo de los 1000 días lectivos para un estudiante de colegio, lo anoté y anoté al lado la pregunta, ¿cuántas horas de aprendizaje suceden en esos 1000 días Claro. lectivos? Y alguna literatura que he leído recientemente, el año pasado leí un libro maravilloso de Matthew Walker, un médico que se ha convertido como en la eminencia científica sobre la ciencia del sueño. Pues él deja bastante claro que nuestro cerebro aprende cuando estamos dormidos. Entonces nosotros nos exponemos a Sin duda. una gran cantidad de experiencias, de información, de situaciones apremiantes, de traumas durante nuestra vida despiertos, y cuando dormimos el cerebro trabaja en almacenar esa información, en conectarla con otras cosas que tienen relaciones del pasado, en consolidar memorias. Entonces, uno dice, bueno, 1000 días lectivos, perdón. Pero más importante que los 1000 días lectivos son cuántas noches de buen sueño tuvieron esos Muy aprendizajes bien, muy bien, para consolidar esos aprendizajes. muy Y bien. eso, bueno, yo nunca he escuchado en una conversación sobre el tema de educación a alguien que mencione siquiera la importancia, la preponderancia de dormir bien para que el proceso de aprendizaje sea más efectivo, Sí, ¿verdad? Casi que no importa a qué estamos expuestos o a qué estamos exponiendo a los niños y jóvenes, y nosotros como adultos también, como cuánto tiempo y de qué calidad es nuestro sueño para asegurarnos de que lo que vivenciamos realmente lo aprendamos. interesante. Podemos agregarle algo a una pedagogía elemental y superpoderosa, ¿verdad? En esa pedagogía elemental superpoderosa de la que estás hablando, dices que el primer precepto es dormir bien, ¿verdad? Yo le agregaría una cosa. El segundo precepto es tener muchos insumos, porque antes decías, no importa los insumos que uno tenga, ¿verdad? Siempre digo yo que sean muchos. Entonces los niños deberían tener muchísimas experiencias
experiencias, experiencias en la casa, experiencias en el juego, en el vecindario y tal. Vieras que yo siempre, en los años que fui profesor, cuando me encontraba con un estudiante que era eh, innovador, ¿verdad? Que tenía la capacidad como de ir contracorriente o salirse de la caja y tal, siempre al final de la clase le preguntaba, ¿usted de dónde es? Y con una altísima frecuencia eran personas de zonas rurales. Y tengo amigos procedentes de zonas rurales que son muy creativos, que son muy innovadores. Y mi hipótesis es que la zona rural, y creo que alguna vez lo leí por ahí, que la zona rural te presenta una gran cantidad de insumos, ¿verdad? Si vas para la escuela por una acera, la acera es igual desde que sales de tu casa hasta que llegas a la escuela. Pero si vas para la escuela por un trillo, tienes que atravesar un potrero o pasar por una zona muy llena de vegetación, que la vegetación cambia todos los días, los insumos son diferentes. O sea, tu cerebro, consciente o inconscientemente, está siendo demandado por múltiples impresiones. El segundo precepto de esta pedagogía elemental y profundamente impactante sería tener muchas impresiones durante el día. Yo creo que el tercer precepto debería ser tener preguntas adecuadas, ¿verdad? Uno no le puede preguntar a un niño pequeño a qué distancia cree usted que está el sol de la Tierra, ¿verdad? Pero sí le puede hacer preguntas sobre cómo será que las hormigas que van caminando por ahí con una hojita alzada, unas van hacia el hormiguero y otras van de regreso. Es decir, ¿quién las organiza? ¿Quién las coordina? ¿Quién le dice a la hormiga que ya llegó con su hojita? Dice, bueno, devuélvase para traer otra hojita, ¿verdad? Ese tipo de preguntas sí podría ser muy fecunda para un niño. Y así debe haber muchísimas preguntas. A mí, bueno, tú lo sabes, la física elemental, que es la única que entiendo, me encanta, ¿verdad? Me encantan las palancas, me encantan las velocidades, me encantan las fuerzas, etcétera. Y un niño, y aún un niño urbano, puede estar en contacto con una cantidad de cosas que son insumos para que él empiece a tener una preocupación, ¿verdad? Que se empiece él a admirar de que hay ciertas cosas que no entiende y que quisiera tener explicación sobre ellas. Si hay tres preceptos, bueno, podríamos seguir ahora u otro día agregando preceptos a esta pedagogía elemental y de alto impacto. Te tengo un reclamo. Que nos desviamos del tema. No, aquí no hay un eje temático sobre el cual mantenerse. No, es un reclamo más personal. Ajá. Una vez, pucha, ¿cuándo habrá sido? Tiene que haber sido hace 35 años, no más, menos. Sí, hace como 32 años. Había el primer árbol de eucalipto que había fuera de la casa que se enfermó y hubo que cortarlo. Quedó un pedazo de tronco grueso como de 4 metros con un par de ramas al lado. Y entonces yo busqué la manera de subirme al árbol y ahí me pasaste un mecate y entonces en una soga de un lado del tronco puse un pie y mi intención era agarrar el otro lado del mecate y bajarme a mí mismo lentamente, ¿verdad? Bajo tu supervisión. Y ahí cuando me paré en la soga y agarré la cuerda del otro lado, mi peso fue, digamos, la suma vectorial de mi peso respecto a la fuerza de mis brazos fue muchas veces mayor y caí de espaldas desde... Sí, me acuerdo. Me acuerdo, pero yo un día de estos estaba contando aquí ese incidente. Confesando.
aquí en mi casa. No, no, lo estaba contando para contar cómo los padres podemos ser imprudentes. Y yo lo recordaba con que yo te iba a subir, eh, tú apoyado en una vuelta del mecate y yo te agarrado el resto del mecate y yo te iba a subir como en un efecto polea, pero que no conté con tu centro de gravedad, que no me acuerdo si era muy bajo, y entonces en cuanto empecé a jalar, diste vuelta y caíste de espalda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, Pues, bueno, eso quiere decir que yo entendía mejor lo de las palancas que lo de los centros de gravedad. sí, no, y yo creo que eso fue un aprendizaje. Vamos a ver, a mí, yo estudié física muchos años después de eso, pero cuando estudié física me quedó claro por qué aquello no iba a funcionar, Ajá. ¿verdad? Ujú, sí. Y entonces me pongo a pensar, sigo en la línea de pensamiento de esos preceptos que estás hablando. Y te iba a preguntar, ¿te llegó esta semana el vídeo de los tapires? No. Ok, te lo voy a pasar ahora después, Ujú. porque en una finca en el sur de Costa Rica, un, un peón de la finca anda por ahí aparentemente a caballo y al lado de una cerca se encuentra a una danta con su cría grande bañándose en un lodazal. Ajá. Y el señor se detiene a hacer el vídeo como de 40 o 50 segundos de las dantas gigantescas, grandotas, pero su narrativa es preciosa. Y Así. entonces uno Ujú. dice, este señor, ¿cuánto sabrá de física? O de química, o de biología, o de historia de las instituciones, o de gramática, o de matemática? ¿Qué importa cuánto sabe? Ujú, ujú, Si ujú. tiene ese tipo de experiencias a mano, si tiene esa capacidad de expresarse verbalmente y además tiene la destreza de hacer ese vídeo y compartirlo con el planeta, Claro. porque me imagino que ese vídeo le ha dado la vuelta al mundo, porque no todos los días se ven dos dantas así en un lodazal, a la par del caballo, Ajá, ajá. ¿verdad? Y entonces me pongo a pensar, ¿cuándo fue que se diseñó el currículo académico de educación pública en este país? Ujú. ¿Y con qué propósito? Claro, claro. ¿Qué era lo que Ujú. se pretendía? ¿Cómo era ser un adulto funcional cuando se crearon esos, esos temas, ese temario académico, ¿verdad? Yo no cuestiono la matemática porque siento que la matemática es el lenguaje que habla la ciencia. Entonces, para poder entender ciencia hay que hablar matemática. Sí, Eh, pero todo lo demás, o sea, yo no sé, todo el esfuerzo que le pedimos a los niños y adolescentes que hagan por aprender cosas que no sé cuánto les servirán para desarrollarse intelectualmente versus algunas otras cosas que les podríamos enseñar para que se desarrollaran intelectualmente. Manualidades, pero manualidades en el sentido técnico, ¿verdad? No sé, desde jugar Lego hasta construir un muro de contención con bloques y concreto de verdad, ujú, hasta armar los marcos de una cancha de fútbol ellos mismos, hasta hacer un suéter tejido, sí. ¿verdad? Ese tipo de manualidades es muy importante, sobre todo hoy en día, que desde el punto de vista de la industriosidad empresarial que está proveniendo de la cuarta revolución industrial, lo que se está estimulando es que las personas más jóvenes tengan la destreza de hacer cosas, ¿verdad? Que sean Sí, makers. sí. Ujú, Entonces esos makers no nacen, uno no nace siendo un maker. Uno ujú. tiene que tener una experiencia acumulada en probar cosas y poner
algo encima de otro y ver si funciona, si se sostiene, si se cae, si es flexible, si es estable, y ahí ir experimentando. Yo siento que la tecnología nos ha menoscabado nuestra capacidad de experimentación con el mundo físico y con las manos, con las manualidades, lo cual es, bueno, no, yo no voy a censurar a la tecnología, pero sí escuché el otro día un argumento muy interesante que decía que desde que surgió el teléfono inteligente en el año 2007, la cantidad de innovaciones significativas a nivel global ha decaído, porque ahora pasamos miles de horas al año que antes las empleábamos experimentando e innovando, ahora las dedicamos a consumir información, ¿verdad? Que además es información irrelevante. Yo digo, esto lo he dicho ya, llevo como 3 semanas de estar diciendo que el 99% de la información que consumimos es irrelevante. Y entonces me pongo a pensar en esas miles de horas de aprendizaje que experimenta un estudiante de colegio, un aprendiente, ¿qué debería de aprender? Sí, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, y es un tema bien importante ahora que se ha reducido la capacidad de aprendizaje, bien porque no hay acceso a la tecnología, bien porque los enseñantes o los aprendientes no están acostumbrados a usar las tecnologías virtuales, y entonces deberíamos salvar la parte del currículum que sea como la levadura, ¿verdad? A mí el ejemplo de la levadura me gusta muchísimo, ¿verdad? Porque una puntita de cuchara de levadura en la masa fermenta toda la masa, ¿verdad? La levadura tiene un apalancamiento, pero ejemplar. Y entonces deberíamos usar una parte del conocimiento, esa muy básica, muy esencial, y sobre todo una que fuera como, tuviera el carácter como de semillas, ¿verdad? Que pudieran germinar. Usar eso como levadura. Y con eso, en un mes de clases, en 2 meses de clases, podríamos entregar lo fundamental que se entrega en un año de clases. Exactamente. Y bueno, yo siento que ese ejemplo de la levadura, que es muy fácil de hacer ese experimento, eh, te puede dejar una enorme cantidad de aprendizajes. Primero, lo primero que me vino a la mente fue que ese apalancamiento es exponencial, ¿verdad? Porque Ajá, además ajá. fermenta toda la masa en un periodo de tiempo relativamente corto. Uh-huh. Entonces sucede ese proceso expansivo a partir de una cantidad muy pequeña, y eso yo siento que es importante. Bueno, en tiempo, nos tomó meses este año entender la exponencialidad de la propagación de un virus, por ejemplo, Sí, sí, sí. ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y toda esta discusión de aplanar la curva y este cuento ha sido muy difícil, todavía es refutado por mucha gente, y creo que sería más difícil de refutar si manejaran con propiedad el concepto de crecimiento exponencial, Claro, claro, no hay duda. ¿verdad? Uh-huh. Ahora, volviendo al tema de domar el temor como una táctica para administrar la incertidumbre. Yo siento que el tema es Uh-huh. cómo hacemos para que tengamos la mejor capacidad de adaptación, de tal manera que si estamos en un bote de vela, aunque no sepamos cuál, cuál tiempo viene, sepamos muy rápidamente adaptarnos a una vela o a otra, o a quitar las velas o a remar, ¿verdad? Y Uh-huh. entonces siento que ahí el tema de domar el temor es algo que tú podrías describir de una manera concisa, y que nosotros pudiéramos decir, ok, con esto le puedo entrar a cualquier incertidumbre. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que la incertidumbre sobre el futuro es natural. No conocemos el futuro, no hay forma de adivinarlo. Siempre el día de mañana traerá una cosa que no sabemos cuál es. Y esa incertidumbre nos lleva
creo que primero nos lleva a ser cautelosos. ¿Qué es lo que decías antes? Bueno, yo no me voy a alejar mucho de la costa si no sé manejar bien las velas, ¿verdad? Hay que ser cauteloso. Podría pasar que hubiera mal tiempo y entonces ya no es velear, no es simplemente un acto para aficionados. Entonces no me alejo de la costa. Esa precaución me parece a mí que es sana, pero yo no sé cómo a esa precaución a veces le metemos energía y alza fuego y se nos convierte en temor, ¿verdad? El temor es, la precaución es como un acto racional, ¿verdad? Podría ocurrir tal cosa, luego tengo que ser cauteloso en tal y cual. En cambio, el temor ya es como una pequeña tormenta eh, psicoemocional. Y ahí eh, perdemos racionalidad, ahí posiblemente perdamos la capacidad de percibir lo que está ocurriendo alrededor. El temor nos hace enfocarnos solo en una cosa, ¿verdad? Temor que uno podría decir, hombre, ahora que la bioingeniería va a hacer tantos milagros, ¿verdad? ¿Por qué no encontrar cómo suprimir el temor de una vez y para siempre? No me parece que fuera una decisión prudente. El temor es una función adaptativa, nos sirve para sobrevivir, nos ha servido para sobrevivir. El temor de el hombre primitivo que salía a ver qué cazaba y de pronto oía un ruido en la maleza, ¿verdad? Ese temor, esa alerta, esa alarma le debe haber salvado mucho la vida, porque podía ser un tigre, en vez de ser un conejo que andaba yo buscando, podría ser un tigre que me iba a comer a mí. El temor es útil, ¿verdad? Es una función adaptativa, se llama, porque nos hace más capaces de sobrevivir. Pero cuando se pasa de rosca, el temor me quita racionalidad, me quita capacidad de defensa, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer con el temor? No es suprimirlo. Deberíamos someterlo a la racionalidad, porque la racionalidad es la que nos ha hecho esta especie tan exitosa que somos, ¿verdad? Los seres humanos somos una especie muy exitosa, hemos sobrevivido, hemos logrado una serie de cosas en el mundo y tal. Eso lo hemos logrado por la racionalidad. Entonces, ¿cómo hacemos que la racionalidad dome al temor? Estamos hablando de este tema porque Dave Ulrich, un autor en desarrollo humano y en liderazgo, publicó un artículo muy bueno, me pareció a mí, que yo cité debidamente en el artículo que escribí en mi blog esta semana. Dave Ulrich habla de 6 actitudes que deberíamos tener ante la incertidumbre y me parece que su motivación es, estamos metidos en una pandemia que nos causa mucha incertidumbre social, médica, económica, etcétera. Y entonces, bueno, estamos hablando de este tema por Dave Ulrich. ¿Cómo domar el temor? Y él dice, lo primero que hay que hacer, y en esto coinciden una serie de autores, es aceptar que tenemos temor. Si uno no acepta que tiene temor, ¿verdad? El valentón al que le preguntan, ¿estás asustado? No, hombre, ¿qué voy a estar asustado? Ese no puede lidiar con el temor. El que lidia con el temor es el que dice, sí, estoy asustado. Y de ahí, dice Ulrich, que habría que ir a ponerle nombre a los temores. Temo que me coma el tigre, temo enfermarme, temo perder el empleo, temo que mi pareja no me ame más, temo no sé qué, ¿verdad? Entonces, cuando le ponemos nombre al temor, el hecho mismo de ponerle nombre a algo, ya de una cierta manera como que te equipara con él
Uno no le puede poner nombre a algo viéndolo de abajo para arriba. Uno le pone nombre a las cosas viéndolas parejitas, así al mismo nivel, o viéndolas de arriba para abajo. Entonces, esa es la primera recomendación de Ulrich, ponerle nombre a los temores. Eso implica que ya los aceptaste, ¿verdad? Claro, Bien. es muy interesante eso porque hablabas de la capacidad adaptativa que nos da el temor desde tiempos primitivos, ¿verdad? En realidad, ni tan primitivos porque desde hace 200.000 años más o menos desarrollamos la parte del cerebro que es el neocórtex, que hace automática esa función. De sentir miedo es algo automático. Muchas veces, la mayoría de las veces, sentimos miedo y después tenemos que racionalizar para entender de dónde proviene ese miedo. Cuando escuchamos un ruido muy intenso, nuestro cuerpo instintivamente reacciona con una sensación que uno dice, ay, qué susto, eh, aunque lo que oyó hubiera sido un portazo o un pitazo de un carro, que son cosas que uno dice, hey, un pitazo de un carro o un portazo, eso es algo bastante, bastante poco atemorizante. Sin embargo, ese neocórtex nos genera esa reacción y probablemente operan en el cuerpo una enorme cantidad de funciones endocrinológicas cuando se da ese choque de temor repentino y produce una capacidad física adicional para huir, luchar o desmayarse, ¿verdad? Fight, flight or faint. Y entonces eso yo siento que es un mecanismo adaptativo y un mecanismo de defensa, ¿verdad? Conocemos historias de gente que se ha hecho la muerta y eso le ha permitido sobrevivir a algunas situaciones apremiantes de vida o muerte. Entonces uno dice, ok, bueno, ya sabemos que el temor eh, existe, aunque no sepamos de dónde proviene inmediatamente. Y después lo podemos racionalizar y decir, ok, ahora ya tengo ese entendimiento, no tengo por qué temer. La ciencia nos ha permitido avanzar muchísimo en el entendimiento de muchos temores, como por ejemplo el temor que existía y todavía a veces uno cae presa de ese temor de un rayo repentino, Sí. ¿verdad? Y entonces ya uno ahora científicamente sabe qué produce el rayo, pero eso no impide, eso no evita que nos produzca temor a veces. Claro. Y entonces cuando uno hace un esfuerzo por identificar el origen del miedo, entonces se da cuenta de que hay muchas cosas que en realidad no deberían de generar temor, aunque lo generen. Y eso siento que nos permite aceptar la realidad. Y aceptar la realidad es el primer paso si queremos transformarla. Eh, Claro. ahora que mencioné el origen del miedo, Krishnamurti, que es un filósofo indio, eh, tiene un librito muy pequeño que curiosamente leí y perdí y nunca más volví a encontrar ni en formato digital ni en formato de copia dura. No sé, a veces pienso que tal vez me lo inventé el libro, pero no, Puede ser, puede sí ser. lo leí y el libro se llamaba El origen del miedo y el libro lo que decía era que mucho del miedo que tenemos los seres humanos, no de ese miedo instantáneo que el neocórtex dispara para prevenir ante un ruido extraño y tal, sino el miedo que a veces nos da la incertidumbre, proviene de proyectar en nuestro futuro algo malo que le pasó a otra persona o que nos pasó a nosotros mismos, pero digamos, eh, eh, hay muy poca gente hay muy poca gente que ha sido atacada por un tiburón. Sí. ¿Verdad? Uno entendería que una persona que fue atacada por un tiburón sienta Tuviera temor mucho en algo, miedo, sí, ¿verdad? Sienta claro. mucho miedo de que lo vuelva a atacar un tiburón. Pero una persona que nunca ha sido atacada por un tiburón, tener miedo de que lo ataque un tiburón es absolutamente el resultado de esta proyección en mi futuro de algo que le pasó a otra persona. ¿Verdad? Y Hay entonces, un, hay un,
Dale. Diga, diga. No, dale. Hay un núcleo cerebral que no hemos mencionado aquí, hablando del temor, y es un gran actor en en el surgimiento y el manejo de los temores. Es la amígdala, ¿verdad? La amígdala es un núcleo cerebral donde, bueno, yo me lo explico de esta manera. Ahí vamos coleccionando memorias atemorizantes. Y entonces, cuando viene un insumo del entorno que nos asusta, quien se excita es la amígdala. Y realmente toda esa sonadera de alarmas que ocurren cuando nos asustamos es la amígdala que nos está poniendo en esa situación de luche o corra, ¿verdad? O desmayarse, como dices tú, nunca había oído eso de la tercera opción, que es desmayarse. Luche o corra, ¿verdad? Entonces, el manejo del temor desde un punto de vista neurológico debería ser algo como un, comillas, diálogo entre los núcleos prefrontales que piensan y razonan y la amígdala que simplemente ante la menor excitación suena todas las alarmas y nos sume en un caos, ¿verdad? Uno asustado está en una situación caótica. Interesante pasarse al tema de la adversidad, porque lo que nos da temor de la incertidumbre no es que pudiéramos sacarnos la lotería el domingo, ni que alguien tocara nuestra puerta y nos dijera, mire, no encuentro qué hacer con este automóvil último modelo, vengo a regalárselo. No, lo que tememos de la incertidumbre es la adversidad. Y entonces ahí deberíamos, para manejar adecuadamente la incertidumbre, deberíamos tener una determinada actitud ante la adversidad. Y yo pienso que la adversidad, a veces el temor que nos da es que el evento adverso fuera a terminar con nuestra vida, que es lo peor que puede pasarnos según nuestro organismo. Pero posiblemente la adversidad no sea tan dramática. Claro, si me caigo de un puente alto, hasta ahí llegué. Si me caigo de un avión, hasta ahí llegué. La adversidad tiene una distribución de frecuencias, me imagino, estadística, ¿verdad? Desde cosas que no tienen ningún impacto hasta cosas que tienen altísimo impacto. Y entonces creo que lo que deberíamos hacer con la adversidad es darnos cuenta de que no toda adversidad va a terminar con mi vida, sino que posiblemente me cause un malestar, etcétera, pero no es ninguna adversidad, tiene la probabilidad de que la próxima adversidad termine conmigo. Ok, esa es una. La otra es que pudiéramos entender que la adversidad es como una oportunidad de crecimiento personal, porque uno tiene que lidiar con la adversidad. Si me dejó el bus, yo tengo que ver qué hago, ¿verdad? Si me agarró un aguacero y no llevaba paraguas, yo tengo que ver qué hago con esa adversidad. Y desde luego que podría seguir el camino de quejarme, de sentirme una víctima, y entonces no estoy creciendo, estoy decreciendo. O podría poner en funcionamiento mi ingenio y ver qué hago para llegar a tiempo, a pesar de que me llegó el bus, o qué hago para caminar en San José, a pesar de que no llevaba paraguas y está lloviendo mucho. Esa oportunidad de resolver cosas me parece a mí que es una oportunidad de crecimiento. Y entonces cada vez que decimos, qué desgracia, sin paraguas y mire qué aguacero, lo que estamos haciendo es desaprovechando una oportunidad de crecimiento. Quería devolverme un instante al tema que hablabas sobre la amígdala, y creo que con esto yo cierro mi participación en esta conversación. Malcolm Gladwell publicó un libro hace muchos años, hace como 15 años más, que se llama Blink. Y Blink lo que explica es que hay una brecha temporal entre el instante
en que los sentidos perciben una información y la reacción de la amígdala, ¿verdad? No es, bueno, hasta la velocidad, aún a la velocidad de la luz habría una pequeña brecha, pero no es ni cerca de la velocidad de la luz. Hay un espacio como de algunas centésimas de segundo entre el portazo y la reacción de la amígdala. Y él lo que argumenta es que en esa pequeña fracción de tiempo uno puede tomar decisiones y uno puede intervenir ese proceso para que no sea tan automático y tener la capacidad de racionalizar en esa fracción de tiempo y decir, es un portazo. No voy a molestar a la amígdala por un portazo, ¿verdad? Pero además dice que esa es una habilidad que se puede desarrollar. Interesante. Y yo lo creo, ¿verdad? Me parece que hay gente muy, como solías decir tú antes, no sé si todavía, hay gente que es muy asustetas. eh, Hay gente que se asusta por todo y que tiene una reacción como que tiene la amígdala irritada, ¿verdad? Y Sí, 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 entonces, sí, claro, claro. uh-huh, Bueno, eh, interesante, no había oído yo esa explicación. Yo creía que la amígdala es la que mueve primero, ¿verdad? Y no que había una posibilidad. Sí creo que a futuro hay una posibilidad, que pasa con los rayos, ¿verdad? Le explicas a una persona eso de que esa explicación, cuando yo era niño, que la dieron en la escuela, de que si uno vio el relámpago, ya no le va a caer el rayo, eso es maravilloso, uh-huh, ¿verdad? Porque antes uno se asustaba desde el relámpago, ¿verdad? uh-huh. Y bueno, entonces, a futuro, cuando uno sabe algunas cosas, la reacción de la amígdala va siendo menor, supongo, porque ya tienes alguna racionalidad prefabricada, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Pero un susto nuevo, yo un susto nuevo no tengo tiempo para racionalizarlo. Salto. Sí, un cambio paradigmático como ese que acabas de mencionar es el que me sucedió a mí cuando me explicaron técnicamente qué es una turbulencia en un avión, ¿verdad? Ajá, Que ajá. es pasar por encima de un paquete de aire caliente, un paquete de aire más caliente que el aire frío por el que va volando el avión, y entonces ese paquete de aire caliente hace que el efecto de sustentación del avión oscile, y para eso está diseñado, y por eso las alas son flexibles. Si las alas fueran rígidas, las turbulencias serían muy perniciosas para el vuelo de un avión. Se Entonces, sentirían más en la cabina, ¿verdad? Sí. claro, aprendí a disfrutar de las turbulencias. Ah, qué Bueno, bien. dejamos este tema abierto porque Sí. supongo que la semana entrante vendremos a conversar un poco más sobre otros elementos para manejar la incertidumbre. Ok, ok. Bueno, Muy muy bien, bien. que estés bien. De acuerdo. Muy buena la charla. La disfruté mucho. Espero que Igualmente, los que nos siguen también la disfruten, ¿verdad? ¿verdad que sí? Ujú. Bueno, esperamos Bueno, comentarios. ok, nos Gracias. vemos. Nos Chao. vemos.